El viento del norte sopla sobre el desierto de Durango, como si arrastrara secretos antiguos. El aire vibra con una quietud que no pertenece al presente. Bajo la superficie reseca, bajo siglos de arena y piedra, late algo que el tiempo quiso enterrar. Algo que ahora, por primera vez, vuelve a respirar. Todo comenzó con un ruido, un eco metálico, profundo, que no debía estar ahí. En medio de una excavación rutinaria, un equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de México detectó una anomalía magnética bajo una planicie sin vida, a más de 100 kilómetros del poblado más cercano. Lo que parecía una falla geológica se convirtió en una pregunta imposible. ¿Qué hacía un patrón geométrico tan preciso bajo un desierto que, hasta donde sabemos, nunca albergó una civilización avanzada? Las primeras imágenes de radar mostraban un complejo subterráneo, líneas rectas, simetrías imposibles, cámaras conectadas por túneles, una estructura enterrada que se extendía por más de 300 metros de longitud. Nadie quiso creerlo al principio. Durango, cuna de nómadas, desierto de silencio. ¿Cómo podía ocultar algo tan colosal? Pero lo que descubrieron después cambió todo. Cuando las excavadoras removieron la capa más superficial, apareció una piedra pulida, perfectamente tallada, de un material que no se correspondía con ninguna cantera conocida de la región. En su superficie, símbolos. No eran petroglifos indígenas. No eran letras coloniales. Eran marcas angulares, semejantes a un lenguaje técnico, casi matemático. El profesor Ramiro Castañeda, jefe de la expedición, lo describió así en su diario. Esto no pertenece a ninguna cultura registrada. Si los datadores confirman su antigüedad, tendremos que reescribir la historia de América, y los datadores confirmaron lo impensable. El fragmento tenía más de 9.4 años. La cámara se desliza sobre la arena. El sol se alza como una brasa. En la distancia, los arqueólogos trabajan en silencio. Cada palada es una herida abierta en la piel del desierto. Bajo ellos, una estructura emerge poco a poco, un corredor de piedra negra que conduce hacia el corazón de la tierra. Al entrar, lo primero que notan es el silencio. No hay murciélagos, no hay humedad, solo una quietud espesa, casi eléctrica. Las linternas revelan paredes cubiertas de un pigmento oscuro que absorbe la luz. Y en el fondo, un arco, tallado con una precisión imposible para la tecnología de hace 10 milenios. Allí, grabado en la piedra, un mapa no de Durango, no de México, un mapa del continente entero. Los contornos son inconfundibles. La costa del Pacífico, la península de Yucatán, incluso los Andes delineados, con una exactitud que solo podría obtenerse desde el aire. Pero hay algo más en líneas que conectan puntos específicos del mapa, formando un patrón que atraviesa América Latina de norte a sur. Líneas que unen Durango con Nazca, con Tiahuanaco, con el Amazonas. Castañeda escribe de nuevo en su diario: aparece una red, un sistema de conexión, como si estas civilizaciones hubieran compartido un conocimiento común miles de años antes de lo que creíamos posible. El hallazgo provoca un terremoto académico. Algunos lo califican de fraude, otros de milagro, pero las pruebas son irrefutables. Las dataciones por carbono, los análisis de pigmento, las pruebas mineralógicas, todo apunta a un origen prehistórico, mucho antes de la aparición de las culturas mesoamericanas conocidas. El gobierno mexicano ordena proteger el sitio. Se instala un perímetro militar. Y en cuestión de semanas, la noticia se filtra. Medios internacionales llegan al desierto. Investigadores de todo el mundo piden acceso. Pero el complejo se sella. Nadie vuelve a entrar. Hasta que un mes después, una nueva anomalía vuelve a aparecer. Esta vez, bajo la cámara principal, un espacio sellado por losas de basalto. Inaccesible, sin maquinaria pesada. Cuando logran abrirlo, lo que encuentran desafía cualquier lógica. Dentro hay una figura, no una momia, no un esqueleto, una
estatua, hecha de una aleación desconocida, tallada con precisión micrométrica. Representa a un ser humano de rasgos ambiguos, anojos alargados, cráneo extendido, manos cruzadas sobre el pecho. Pero lo más inquietante no es su forma, sino su posición. Está orientada exactamente hacia el amanecer del solsticio de invierno. Junto a la figura, una placa con inscripciones del mismo tipo que las del exterior. Los lingüistas tardan meses en descifrarlas parcialmente. La traducción aproximada dice: venimos del lugar donde el sol muere. Custodiamos la memoria. Cuando la arena se abra, el ciclo habrá terminado. El impacto es inmediato. Algunos lo interpretan como un texto ceremonial, otros como una advertencia. Pero para un grupo reducido de investigadores latinoamericanos, el mensaje tiene un significado más profundo, una referencia a un antiguo pueblo migrante que habría atravesado el continente miles de años antes de las civilizaciones conocidas, portando un conocimiento astronómico que aún no comprendemos. La voz del narrador baja, grave. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Y por qué eligieron el corazón de Durango para dejar su legado? Los geólogos descubren algo aún más inquietante. Bajo el complejo, a unos 60 metros de profundidad, se detecta una cúpula natural con depósitos de magnetita, un mineral con propiedades electromagnéticas intensas. Según las mediciones, la estructura parece alinearse con campos magnéticos anómalos que recorren el continente, formando un patrón que coincide con el mapa hallado en las paredes. ¿Podría ese sistema haber servido como una forma de comunicación prehistórica? ¿O tal vez como una red de orientación astronómica? Mientras las teorías se multiplican, el sitio vuelve a cerrarse. Los militares retiran al equipo, los informes se clasifican. Oficialmente, el proyecto queda suspendido por razones de seguridad geológica. Pero no todos obedecen. Un pequeño grupo de investigadores liderados por la doctora argentina, Lucía Benavides, regresa clandestinamente al lugar semanas después. Lo que encuentran, registrado en sus cámaras de infrarrojo, será lo último que vean del complejo. En el fondo del corredor, las inscripciones comienzan a emitir una débil luminiscencia azulada. Las piedras parecen cargarse de energía. Un zumbido sutil, casi imperceptible, recorre las paredes. Y entonces, un destello. Los equipos se apagan. Las cámaras caen tan solo. Se escucha el viento. Cuando el grupo logra salir, la entrada ha colapsado y todo el registro electrónico ha desaparecido. Lo poco que se recupera del audio es una voz, apenas audible, diciendo: está despertando. Los medios nunca publican esas grabaciones. El gobierno lo niega todo. Pero meses más tarde, en distintas zonas de América Latina, desde Bolivia hasta el norte de Chile, comienzan a detectarse señales electromagnéticas con la misma frecuencia que la registrada en Durango. Señales que parecen provenir de lugares arqueológicos milenarios. La doctora Benavides afirma que no se trata de casualidad. Según ella, el complejo de Durango sería solo uno de varios puntos de una red continental, construida por una civilización desaparecida mucho antes de los olmecas o los mayas. Una civilización que habría comprendido la energía de la Tierra como un sistema vivo. En sus palabras, Durango no era un templo, era un nodo, un corazón que late bajo la arena. El narrador retoma, con tono solemne en sí: lo que dice Benavides es cierto. La historia de América Latina no comenzó hace 3000 años, sino mucho antes, cuando las primeras luces de la civilización aún titilaban en las sombras del planeta. La cámara recorre el horizonte del desierto. Los cielos arden en rojo. Las dunas parecen respirar. En el aire, la sensación de que algo antiguo, demasiado antiguo, sigue allí, esperando. Los análisis posteriores revelan otra anomalía en las capas geológicas del sitio. Los científicos detectan rastros de ceniza volcánica que datan de una erupción ocurrida hace unos 12.0 años. Pero bajo esa capa, en el mismo nivel de las estructuras, aparecen restos de obsidiana trabajada, carbón vegetal y un fragmento de cerámica
vitrificada. Lo imposible en evidencia de tecnología de alta temperatura, miles de años antes del desarrollo del fuego controlado a ese nivel en la región. A medida que las pruebas se acumulan, la comunidad científica se divide. Unos hablan de fraude arqueológico, otros de una civilización perdida, y un pequeño grupo, el más radical, de una conexión continental previa a la historia conocida. El narrador se detiene. Su voz se suaviza, casi un susurro. En quizás la arena de Durango no guarda solo piedras, sino memoria. La memoria de quienes vinieron antes y de quienes sabían que un día los buscaríamos. Los registros de campo muestran que las líneas del mapa hallado en la cámara principal apuntan a lugares donde se han reportado extrañas coincidencias. Alineaciones solares exactas, geometrías idénticas, proporciones áureas, en templos que no deberían compartir una misma raíz. Desde el Valle Sagrado en Perú hasta las planicies de México, el patrón se repite, como una firma que parece decir, ah no, fuimos pocos. Fuimos uno en el viento del desierto. Sopla de nuevo, la cámara asciende. Desde lo alto, la superficie de Durango parece una piel agrietada por el tiempo, pero bajo ella, los sensores siguen registrando pulsos magnéticos cada cierto ciclo lunar, como si algo bajo tierra siguiera activo. Nadie ha vuelto a excavar allí. Los documentos del proyecto Castañeda fueron clasificados como información de seguridad nacional. La entrada al sitio fue sellada con concreto armado, pero los lugareños cuentan que, en las noches sin luna, el suelo vibra levemente y una luz azul, delgada como un hilo, se eleva desde la arena hasta desaparecer en el cielo. Los ancianos de la región le llaman el aliento de la tierra. Dicen que es la respiración de los antiguos, que aguardan el regreso del ciclo. El narrador finaliza con tono grave, solemne, envolvente en sí. Todo lo que hallaron en Durango es real. América Latina podría no ser el final de una historia, sino su principio. Porque quizás, en este continente, que guarda desiertos, selvas y montañas, aún duerme la primera chispa de una civilización olvidada. Una que comprendía lo que nosotros apenas empezamos a intuir, aunque la tierra recuerda, que la piedra guarda y que el silencio. También hablan. El viento se detiene en la cámara. Se aleja y en la inmensidad dorada del desierto, algo parece moverse bajo la arena, como si el pasado respirara otra vez.